la Asociación Italiana, la invitación para estar presente en esta instancia de presentación, de conversación, nada más ni nada menos que en los 150 años, que es toda una trayectoria a nivel del departamento. En mi caso de docente de historia, de profesor, de investigador, es que vamos a llevar adelante esta instancia, pero también como integrante del grupo de rescate arqueológico, el sello de la historia, que se encuentran presentes hoy acompañándonos Pablo, del área de educación, y Alejandro, del área tecnológica y también del área de referenciación satelital e investigaciones a través de imágenes. Por lo tanto, a mí me toca hacer la cara visible del trabajo de un equipo. Nuestro equipo se dedica a la prospección, a la investigación en el terreno, pero luego a la recuperación de objetos, a la preservación de los mismos y a la divulgación de lo que nosotros logramos investigar acerca de determinados hechos y situaciones. Hablar de Garibaldi, sin duda, es hablar de un ser, de una persona que genera cierta polémica. Hoy a la mañana, haciendo una entrevista de Radio Tabaré, y es indudable que Giuseppe Garibaldi es alguien que parte aguas. Desde aquellos que lo idolatran y reverencian sus acciones, como aquellos que lo cuestionan. Pero, sin lugar a duda, que logró meterse en la historia de nuestro país y dejar un rico legado, ¿no? Se dice que en la zona del litoral, algunos historiadores europeos que investigaron la vida de Garibaldi, dicen que en la zona del litoral todavía resuena el eco de sus acciones, y si será que resuena, que nosotros hoy estamos hablando justamente de Garibaldi. O sea que personaje controversial, sí, pero sin lugar a dudas que todo un aventurero, y será tarea de lo que estemos conversando y de las cuestiones que surjan, sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Para entender la presencia de Garibaldi en nuestro departamento y en el Uruguay, hay que situarlo en el contexto histórico. En el contexto histórico, Garibaldi aparece por estos lados, me refiero a Salto, en 1842, en pleno contexto de la Guerra Grande que comienza en 1839, que se extiende hasta 1851 en nuestro territorio, y 1852 finaliza en Brasil. En ese momento se llevaba adelante en 1839 la segunda presidencia del Uruguay, que tenía en ese momento a Oribe como presidente, y resultado de algunas confrontaciones ideológicas y políticas por Rivera, se desata la guerra. Una guerra que yo creo que más tarde, o más temprano que tarde, iba a comenzar, porque es la guerra de un continente que pujaba por modernizarse y un territorio que todavía quería seguir manteniendo las antiguas tradiciones. Pujaban por modernizarse los unitarios liberales, querían seguir manteniendo las tradiciones los federales. Y esa guerra grande, que acá en Uruguay empieza como una confrontación entre los blancos y los colorados, entre Rivera y Oribe, también tiene su contraparte en la Argentina, enfrentando a los federales con los unitarios, confrontando por un lado Urquiza y Rosas, aunque Urquiza después pega un cambio en su orientación y en sus apoyos, y en ese contexto es que aparece Garibaldi en el territorio. Aparece primero en Montevideo, luego le encargan que tenga bajo su mando una flotilla y que con esa flotilla controle todo el río Uruguay para tratar de mantener a distancia, si se quiere, a las fuerzas federales y de una manera tener el control del territorio, ya que el río Uruguay era un río importantísimo, es un río importantísimo. Y así es que se hace presente Garibaldi en esta zona, tomando en cuenta este contexto. Podemos decir muchas cosas de Giuseppe. Nosotros tomamos algunas cuestiones anecdóticas y otras que dice él de sí mismo. Dentro de lo anecdótico no vamos a hablar de los sucesivos amores que tuvo Garibaldi. Ana María de Jesús Ribeiro da Silva, con la que tuvo dos hijos, el primero Menotti Garibaldi,
pero se le atribuyen también otras relaciones, por ejemplo con Cleofe Martínez, con Tránsito Lescano. De hecho, Alberto Aguiluz me proporcionaba un material escrito por él donde hablaba de estos amoríos. Fernández Saldaña, nuestro historiador local, también se dedicó a hablar de los amoríos de Garibaldi, pero como docente de historia lo que yo puedo decir es que en la medida que no tenga documentación que efectivamente confirme esto, queda en eso, en los rumores de la época. Lo que no queda duda que sí era muy enamorado, eso no hay duda. En un momento donde debió proveerse de alimentos, y alimento dice llanamente era carne de vaca, porque estaban pasando muy mal, y el propio Garibaldi, en un libro biográfico que escribe Dumas en Italia, el propio Garibaldi lo dice: debimos en un momento comernos los caballos, y después tuvimos que salir a buscar caballos para reponer. Y era verdad, pasaba el hambre, había que alimentar a la tropa, y en su momento, bueno, tuvieron que comerse los caballos. El hecho es que Garibaldi, ya en el Uruguay, ingresando en el Uruguay, hace una descripción muy interesante que yo quisiera compartirla con ustedes sobre cómo él ve a nuestro territorio la primera vez que se enfrenta al mismo. Dice en la biografía de Dumas que quedó maravillado al ver estos hermosos paisajes, esta penillanura ondulada, ya la llamaba así Garibaldi, y dice que seguramente es ahí donde se descubre la mano de Dios, que es un territorio que solamente podrían describir los poetas, ya que esa llanura solamente podría ser pintada por los mejores pintores. Así ve Garibaldi a nuestro país cuando llega. Se enamoró de la campaña y se enamoró de una poetisa. Bueno, como les decía, en la medida que estaban pasando hambre, viene a buscar carne de vaca, y dice Garibaldi en sus memorias: llegué a una estancia donde encontré una joven, era la mujer del capataz. La joven no podía acceder a lo que yo deseaba, comprar un buey, me llamo un buey, pero era una vaca, sin previo permiso de su marido. Había pues necesidad de esperar el regreso, estaban con hambre. Ya había llegado ahí, lo que demorara en meterle la vaca, lo iba a esperar. Dice: la vida encierra momentos cuyo recuerdo revive el compás del tiempo que transcurre. Momentos que, por decirlo así, se asignan en la memoria con tanta precisión que los demás sucesos, por trascendentales que sean en el transcurso de nuestra existencia, no lograrán borrar sus caracteres indelebles. Se habían enamorado. Pero qué interesante de lo que se enamora, porque esta es una imagen interesante de destacar en Garibaldi. Dice: en medio de aquel desierto debía encontrar a una joven de espíritu cultivado, a una poetisa que se sabía de memoria a Dante, a Petrarca, a Alcazo, y era poetisa, era la esposa de un hombre semisalvaje. Le llama la atención a Garibaldi cómo la esposa de un capataz conocía poemas, conocía obras de europeos, y no solamente eso, ya que dice que en un momento le pregunté: ¿usted también hace versos? ¿Cómo no?, me respondió. ¿Quiere usted que no haya poetas y poetisas en el seno de la iglesia? Y a seguida, sin hacerse rogar, recitó varios pasajes que me parecieron de muchísimo sentimiento y prodigiosa armonía. Estaba deleitado mientras esperaba la llegada del marido con los poemas. Ahora ven ustedes que no se filtra acá ninguna cuestión de cursilería, ni esa cuestión de yo me tenía enamorada, no. Él va al detalle fino de lo cultural que era esa persona que él no podía creer. Pero bueno, como sabrán ustedes, a veces las cosas se complican. Y dice: habría pasado yo buena gana todo el día escuchándola, sin acordarme de mi pobre Mauricio. Mauricio había dejado controlando la embarcación, que me estaba esperando, cuidando la balsa. Pero el marido entró y puso fin a la poesía. Se le cortó a mí. Y al pique para llevarme al objeto material de mi visita. Se lo puse y convinimos en que al siguiente día
me vendería un buen buey. Se le terminó el enamoramiento a Garibaldi, aunque cuando le van a hacer la biografía en Europa, lo recuerda y ven ustedes que lo recuerdan puntillosamente. Yo se les decir este fragmento porque hablar como de Garibaldi como el hombre que tuvo muchas mujeres, que era un enamoradizo, me parece interesante, pero no caer en el desprestigio de esa persona que algunos lo querían pintar como un salvaje, que no le importaba nada, no. Un hombre enamorado del paisaje, enamorado de la poesía y enamorado de estos detalles. Alejandro Dumas, como decía, es el que recoge esta biografía que yo seleccioné para compartir con ustedes. Garibaldi, bueno, hace esa descripción que le decía el Uruguay, hace una descripción del gaucho que a él le llama mucho la atención las características del gaucho en nuestro país, y hace una descripción que yo creo que los manuales de historia después deben haberse inspirado en Garibaldi, porque lo denomina el gaucho como un centauro, esa persona que no lo podés imaginar desprendido del caballo, esa persona que hacen con el caballo un solo cuerpo, y esa es la forma que Garibaldi describe al gaucho según lo que él pudo ver en este territorio. O sea que era alguien que apreciaba mucho los detalles. Manifiesta que el gaucho, por ejemplo, tenía por equipaje el poncho y la guitarra, y que donde lo agarraba en la noche se recostaba a dormir y que no tenía otra preocupación que el disfrute por la naturaleza. Eso dice Garibaldi, de las cosas que observa y que recoge en nuestras tierras. Una cosa muy interesante que yo recomiendo también leer de la biografía de Dumas es que Garibaldi habla de Artigas. Y una cuestión bien interesante, porque Artigas es una persona que recoge también diferentes versiones de lo que fue su presencia, ideología, criticados por unos, alabados por otros, y me llama la atención que alguien que tiene esa particularidad también hable de Artigas, y dice cosas que yo particularmente no había escuchado anteriormente. Si bien algunas acciones de Artigas me generaban que podía inscribirse dentro de ciertos indicios. Resulta que Garibaldi se hace amigo de Jorge Pacheco Oves, que tuvo como militar la tarea de perseguir a Artigas. Y 2 por 3, en conversaciones con Garibaldi, le contaba, ¿sabes qué anda atrás de este matrero? Y es impresionante cómo se me escapa. Y la otra vez parecía que lo derrocaba y parecía que le habíamos dado muerte, y sin embargo, no sé cómo hizo, desapareció y al poco tiempo lo vi como que nada hubiera pasado. Y así la relata como 3 o 4 veces. El hecho es que en esos relatos había transcurrido 1 año y medio y no le podía dar captura a Artigas, Jorge Pacheco y Oves, y le comenta a Garibaldi que decidió sumarlo a Artigas a lo que después se conoce como el cuerpo de Blandengues. Un cuerpo que tiene como propósito tratar de evitar el contrabando. El contrabando era aquello que iba en contra del bando. Los españoles habían establecido en su concepción de gobierno monopólico que no se podía comerciar con nadie que no sea España. Eso se leyó a través de un bando, que era una declaración escrita en cuero. Por lo tanto, el que fuera en contra de la declaración iba en contra del bando. ¿Cuál era la particularidad de Artigas? Bueno, Artigas practicaba el contrabando. ¿Y por qué lo planteo así etimológicamente? Porque el contrabando, que era una acción ilegal en función de lo que establecía España, era una función necesaria. Los barcos españoles de la flotilla demoraban muchas veces hasta 70 días en venir de España al Uruguay, que no era el Uruguay en ese momento, porque iban a África, recogían esclavos, volvían para esta zona, y en ese tiempo había que comer, había que alimentarse, y si no se podía negociar con nosotros, y si no lo producíamos nosotros, no quedaba otra que de repente comercializarlo con Brasil, que claro, era el enemigo acérrimo de España porque se estaban disputando estos terrenos. Bueno, el hecho es que Artigas, a sugerencia de Pacheco Oves, pasa a integrar el cuerpo de Blandengues, y ahí es donde Garibaldi toma más conocimiento de lo que fue la figura de Artigas en el relato de Pacheco, ¿no? Porque no estuvieron participando en el mismo tiempo, ¿no? Recordemos que Artigas se va en 1820 a Paraguay, Garibaldi hace presencia acá en 1842, pero lo nombra Artigas como un genuino hombre de la campaña. Hasta acá no quedan dudas, porque cuando la primera junta de mayo
pide de parte de Mariano Moreno quién podría ser la persona que llevara adelante la insurrección en el territorio de la Banda Oriental, le nombran dos personas, José Artigas y José Rondó, por el conocimiento que tenían de la campaña. Entonces decir que Artigas era un hombre de campaña no es tanto novedoso, pero dice que podía representar lo que en ese país se llama el Partido Nacional. Artigas, cuando se lleva adelante el proceso de generar identidad en nuestro país, se busca un referente, un caudillo que tuviera antes de los blancos y antes de los colorados para no generar una disputa como se venía produciendo en el país. Es por eso que se piensa en la figura de Artigas. Sin embargo, Garibaldi, por los relatos de Pacheco Gómez, dice que podía haber pertenecido al Partido Nacional y en ese sentido lo establece así porque dice que es un hombre que tiene la particularidad de los federales. Recordamos que Garibaldi pelea en defensa de los unitarios, que están en contra de los federales. Sin embargo, Garibaldi lo menciona, lo ubica dentro de los federales y no lo ubica como una cuestión de prestigio, ni mucho menos, sino que trata de interpretar el accionar de Artigas y dónde estaría circunscripto. Bueno, el hecho es que Garibaldi ya en esta zona, establecido, recorre todo lo que tiene que ver con el río Uruguay, especialmente custodia la zona de Paysandú, que era un lugar donde el Partido Nacional, los blancos en ese momento estaban muy fuertes y Garibaldi tenía que controlar que de alguna manera pudieran seguir manteniendo el control sobre Paysandú. Y en un lugar que se establece Garibaldi donde toma posesión es en el Hervidero. El Hervidero es un lugar interesante. Días atrás, muchos fueron a conmemorar el fallecimiento de Artigas, no, conmemorar la fecha, si se quiere, recordando a Artigas, y dijeron Artigas corrió a la meseta, pero nunca estableció su campamento en la meseta. El campamento de Artigas se estableció en el Hervidero. ¿Por qué se va a la meseta? Porque los propietarios del Hervidero nunca quisieron ceder ese terreno al Estado uruguayo y tampoco reconocieron que en algún momento hubiera estado Artigas ahí, porque si así lo reconocieran, por la ley de patrimonio, el Estado uruguayo se queda con el Hervidero. Entonces, se planteó que no, el lugar acordado fue la meseta, entonces van a recordar a Artigas en la meseta, pero Artigas no acampó en la meseta, Artigas acampó en el Hervidero. ¿Por qué? Por dos ventajas. Primero, el arroyo y en segundo lugar, un puerto muy importante. Artigas conoció dos puertos importantes. El primero, un puerto en Arroyo Negro, de Quebracho hacia el río Uruguay, unos cuantos kilómetros para el lado del río Uruguay. Ese fue un puerto importante donde Artigas supo estar en un momento, pero después se estableció en el Hervidero, que era un puerto con un calado bastante profundo, muy rústico, pero con un calado profundo. Entonces Artigas se estableció en el Hervidero, no en la meseta. El tema es que por cuestiones legales, hasta el día de hoy, porque incluso esto que estoy diciendo no son suposiciones contrafácticas, fue gente de la Facultad de Humanidades, fue gente de Patrimonio a investigar en el Hervidero para comprobar que había elementos que lo pudieran vincular a Artigas y así expropiarles el terreno. No encontraron, ni tampoco la familia dejó que siguieran hurgando en el lugar. Entonces, bueno, hoy el lugar de recordatorio es la meseta, pero en ese momento el lugar de Artigas fue el Hervidero. Y Garibaldi toma posesión del Hervidero. Allí realizan algunas prácticas de jinete con los caballos. Enfrente del Hervidero está la parte de la costa argentina. En esos momentos, la costa argentina y la costa uruguaya eran una, ejércitos de acá que cruzaban para allá y de allá que cruzaban para acá. Tenemos relatos todo el tiempo. El tráfico, no solamente del contrabando, sino el tráfico de armas, era una cosa muy frecuente. Nosotros con nuestro grupo de investigación hemos encontrado proyectiles y botones regimentales de ejércitos de Uruguay y de Argentina, tanto en una costa como en otra, la cual nos habla de los constantes cruces que había entre un lugar y otro. No se olvide que no se había construido la represa, el río Uruguay tenía un menor calado y solamente crecía en septiembre, por lo tanto era un río muy transitable de un lugar a otro.
El hecho es que cuando acampa ahí Garibaldi, se encuentra con un campamento argentino que rápidamente es derrotado y le quitan todas las armas. Dice Garibaldi en sus memorias que él dio la orden de que a nadie se lo apresara y que se lo dejara regresar a su país. Es un buen dato, ¿no? Porque una vez habiendo derrocado al ejército, podría por lo menos practicar la tortura, ¿no? Tortura que se practicaba, que hoy a nosotros nos llamaría mucho la atención, pero que en la época era frecuente. Y cuenta Garibaldi que se encontró cara a cara con Leonardo Millán. Sabrán ustedes que Garibaldi sufrió un arresto y torturas varias y vejámenes varios en Gualeguaychú. Y se encontró justamente con este militar, Leonardo Millán, que era uno de los que le había practicado torturas. Y a veces cuando decimos torturas, y no por entrar en el morbo, nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué tipo de tortura? Una de las que recuerda Garibaldi es la estrapada. Construye una torre alta, aproximadamente unos 20-25 metros. En esa torre alta y firme, lo suben a la persona para arriba, le atan las manos para atrás con una cuerda y lo largan hacia el piso. No lo dejan caer al piso porque está medido que cuando está por tocar el piso inmediatamente trancan la cuerda. ¿Pero a qué te lleva esto? Al desmembramiento de los brazos o de las piernas, dependiendo de dónde te hubieran atado. Bueno, Garibaldi tuvo la suerte de haber sobrevivido a la estrapada. Y cuando Leonardo Millán lo mira y lo mira a la cara, Garibaldi le hace seña con la cabeza de que siga, de que él no iba a tomar ninguna revancha. Y esto es interesante porque nos habla de la condición de alguien que en el momento donde una revancha no hubiera sido nada significativo, no lo hizo. No tenía otras intenciones, posiblemente más elevadas que estar tomando revancha. Bueno, el hecho es que Garibaldi en el lugar comprueba algo que ya lo sabían de antes, que es la no navegabilidad de esa zona. Los barcos de Salto muchas veces llegaban hasta la zona del hervidero y ahí se detenían y había un intercambio entre embarcaciones porque ahí el canal de navegación se hace más chico. Por lo tanto, Garibaldi tuvo un tiempo, pero luego de que pudieran ensayar su ejército, de que pudieran conseguir alimentación, se viene para Salto. Establece residencia en el departamento, en nuestro departamento. Después les voy a mostrar unas cosas interesantes, unas imágenes interesantes. Y cuenta Garibaldi que pelea en el Zapeví. Quería decir Garibaldi el Itapeví. Allí, en esa pelea, libera a la población oprimida por los blancos y él habla de que eran unos 3.000 vecinos. Y acá vienen aquellos aspectos controvertidos que yo le decía de la historia, porque en el libro que escribe Rafael Firpo sobre el Salto Oriental, ahí él cuenta que la Valleja hace referencia que los salteños, temerosos de lo que podía pasar, se fueron de Salto al Itapeví y que allá fueron torturados por Garibaldi. Sin embargo, lo que Garibaldi cuenta en sus memorias es que esos salteños que sí se habían ido escapando fueron y tuvieron la posibilidad de regresar porque no era su interés confrontar con población civil, sino llevar adelante sus objetivos y confrontar con los ejércitos y con la parte militar. Lo que sí se hicieron con acciones, municiones y armas de los enemigos, eso no queda duda. Incluso Urquiza se viene para el departamento con 3.500 efectivos. Garibaldi sabe que iban a perder, se replega, le generan una situación de desgaste y Urquiza se tiene que regresar y acá otra vez vuelven a comer carne de caballo porque si estaban replegados del enemigo no podían mostrarse, por ejemplo, faenando. Entonces esto hace que tuvieran que valerse de lo que tenían a la vuelta. Lo que tenían a la vuelta era carne de caballo. El hecho es que después Urquiza se repliega y ahí sí Garibaldi junta fuerzas. Ahí es donde se encuentra con el Colorado, con el coronel Báez, que se une a Garibaldi. Y acá hay una cuestión también controversial de la historia.
Porque cuando nosotros leemos la batalla de San Antonio, y ya estamos entrando en la batalla de San Antonio, hay un relato que nos habla en el libro que recoge Firpo, que Garibaldi venía proveniente de Paysandú. Y Garibaldi sí estuvo donde nosotros dijimos acampado, en el hervidero. Según el relato que recoge Firpo, Garibaldi se viene de Paysandú e ingresa a Salto por la desembocadura del San Antonio. Mirándolo a Báez, es el relato que hacen los historiadores blancos. Porque les cuento las cosas, ¿no? Y algún alumno que esté presente de repente lo puede mejorar. La historia, lo que podemos hacer es que tenemos que estudiar de la historia, de los libros y de los profesores de historia. Porque hay un sesgo propio de no podemos investigar todo, cubrir todo. Pero también hay un sesgo muchas veces de lo ideológico o de lo que te gustó más o te gustó menos. Entonces elaborás el relato en función de eso. Obviamente que es una actitud que para mí es cuestionable. Trato entonces de dar diferentes visiones, pero puedo comerme el sesgo de cosas que se omitieron. Entonces desconfíen de esta charla, no repitan nada porque todo puede ser sujeto o pasible de error. Bueno, entonces la visión que da Garibaldi es que él se vino del hervidero a Zapeví, que en realidad es Itapeví. Cuando las fuerzas no gubernamentales, no oficiales querían entrar al departamento, generalmente entraban por la parte este. Por ejemplo, Saravia en su momento ingresaba por la zona del Daimán, por el Paso Morales, y daba toda la vuelta para cruzar a Concordia a buscar armas, cuando el gobierno uruguayo había encarecido el precio de las armas, de los caballos, y no lo dejaba que se pudiera proveer. Entonces Garibaldi hace algo similar e ingresa por el Itapeví. Y acá les digo las dos visiones, ¿no? El Partido Nacional, que dice que Garibaldi vino por el río Uruguay, y la otra que Garibaldi vino por el Itapeví. A mi modo de entender la historia, es más razonable que vino por el Itapeví. Porque si ingresás por el río Uruguay, están todas las patrullas que te pueden estar esperando. Si bien él tenía a su cargo con la flotilla controlar el Uruguay, era un lugar, por lo menos, donde se podía encontrar con los enemigos o ser más visible. En el Itapeví esperan al 8 de febrero que llega Medina a unirse junto con Báez, viene con 500 hombres y sale. Él habla que la legión tiene 150 hombres y 200 de caballería que los proporciona Báez, y ahí se encaminan a la Lapera, dice, acantonados después en una zona que ellos trataron de buscar la sombra, porque era el 8 de febrero de 1846, con temperaturas en nuestro departamento que andaban entre los 42 y 45 grados. Por lo tanto, él atraviesa todo el Itapeví hasta prácticamente llegar al río Uruguay. Por las estimaciones de la distancia que él maneja, estaría a unos 1000 metros del río Uruguay, donde no había llegado todavía. Su propósito era quedarse en las costas del Uruguay. Él habla de Anzani, porque la estrategia que estaban haciendo era una estrategia donde Garibaldi venía desde el Itapeví para llegar al río Uruguay, Báez también se plegaba con él, y Anzani estaba acá en la ciudad. ¿Dónde estaba Anzani? Banco hipotecario, lo tienen todos, ¿no? Acá cerca. Este era el fuerte de Garibaldi, donde hoy está el banco hipotecario. Yo tengo algunas sospechas que no puedo verificar, o sea que lo que les comento a ustedes son mis sospechas, y es que algunas de las piedras que forman parte del medallón del banco hipotecario podrían en algún momento haber sido parte de este fuerte de Garibaldi. Por una cuestión de perspectiva, se ve el río que no estaba tan cerca, pero no habían tantas construcciones. Entonces yo creo que en el imaginario, a la hora de describir cómo era el fuerte, el propio Garibaldi, perfectamente puede entenderse que el río estuviera cerca. Con Anzani, que en ese momento tenía un problema por una lesión que había tenido en la pierna, se quedan unos 40 o 50 soldados en condiciones de defender el fuerte. Se quedan algunos soldados, 10 o 15, que estaban enfermos, y se quedan algunos ciudadanos que se fueron a plegar a la legión a apoyarlo. Hay una cuestión interesante,
porque se habla del cementerio garibaldino, algunos lo ubican en la zona de la Cosimaña, otros dicen que el cementerio garibaldino era el antiguo cementerio de Salto. El cementerio que nosotros conocemos, el cementerio central, está ahí en 1853. El primer cementerio de Salto está ubicado enfrente al Tata del centro. Esa era la parte del cementerio de Salto. Por lo tanto, decir que se enterraron efectivos que pelearon con Garibaldi en ese cementerio es una posibilidad, pero hay una cuestión interesante. Si nosotros vemos el fuerte, esta foto que dice Primitivo Cementerio de Salto, sepultura de legionarios de Garibaldi, en el fondo la silueta de la línea fortificada es esta, y la silueta de la línea fortificada es la que aparece acá dentro del círculo. O sea que desde el fuerte de Garibaldi a unos pocos metros se puede ver la cruz central del cementerio. Hay otra imagen. Yo tendría que haberla traído amplificada. Esto también aparece en los libros y en esta oportunidad me la proporcionó Alberto Eiruz, donde se ven unas construcciones. ¿Ven las construcciones en el recuadro? Esas construcciones que se ven en el recuadro son estas construcciones que se ven acá, que se conocen como las primeras construcciones de material en nuestro departamento. Lo que dice el pie de página es que es aproximadamente la cuadra de Sarandí y La Valleja, acá cerquita. O sea que tenemos el fuerte de Garibaldi en el banco hipotecario, avanzamos una cuadra a La Valleja y hasta Sarandí están estas construcciones. Y ahora nos queda una pregunta: ¿dónde estaba el cementerio? Dice que abajo del abajo del Teatro La Rañaga estaba el cementerio, o sea, el teatro se construye arriba del cementerio. En el 2006 se encontraban haciendo unos trabajos, me parece que era cambiando unas baldosas en el lateral derecho mirando hacia el oeste, y se encuentran cuerpos. Y hay una cosa curiosa: estos cuerpos, que algunos en su momento dijeron, bueno, podría tener que ver con la dictadura, sin embargo no, estaban en la posición de los enterramientos cristianos. Y no era solamente un cuerpo, se encontraron 3 cuerpos en línea, y cuando se pidió autorización para seguir investigando, no se permitió. Es una lástima, porque una buena investigación hubiera ayudado a saber de qué se trataba, y posiblemente, por los datos y por la información que tenemos, podrían ser cuerpos de legionarios que pelearon con Garibaldi. Si bien, ahora les voy a decir dónde resultó la batalla, si bien Garibaldi pidió que no dejaran a ninguno en el campo de batalla, y aunque le fue muy difícil, cargaron con los muertos, tanto así que cuando Garibaldi regresa a la ciudad, para hacer más o menos 1500 metros, demora unas 4 horas, porque venía enfrentándose con el ejército que venía detrás, el ejército gubernamental. El traer los cuerpos y el traer los heridos hizo que demorara tanto. Garibaldi habla de 4 horas, otras crónicas hablan de 3, es mucho igual si pensamos desde la desembocadura del San Antonio hasta la playa de Las Cavas y hasta acá, hasta donde estaba el Fortín, en el banco hipotecario. Pero bueno, el hecho es que se produce la batalla de San Antonio. Cuenta Garibaldi que el campamento, ¿se escucha bien? Que el campamento de los blancos estaba cerca. Cuando ellos lo ven al campamento, ya era demasiado tarde para huir. Báez huye. Yo le dije a ustedes que tenía 200 efectivos a caballo. Báez huye, se queda Garibaldi con sus 150 efectivos para confrontar con un ejército que, según algunos, era de 900, según otros, era de 1200. Claro, esto depende de quién escribe el relato. Es mejor ganarla a 1200 que ganarla a 900. Ahora, 150 contra 900, yo te gano, ¿no? Y fue la que le tocó a Garibaldi. Me acordé que yo le había mencionado
mientras Garibaldi estaba con Báez en la zona del enfrentamiento, Anzani estaba acá en Salto controlando el fuerte. Y quien estaba hostigando el fuerte era Lucas Piris, perteneciente al Partido Nacional, al Partido Blanco, que después muriera en Paysandú junto con Leandro Gómez defendiendo la plaza. Lucas Piris en reiteradas oportunidades ese día vino a decirle a Anzani que Garibaldi había perecido, que se había rendido, que entendía que entregar el fuerte, pero Anzani no le hizo caso y vamos a ver después qué es lo que le dice Anzani. El hecho es que, según Garibaldi, ya a las 10 de la mañana, 10 y media, había empezado el enfrentamiento. La crónica del Partido Nacional dice que el enfrentamiento empezó a las 2 de la tarde. Cuestión de horas. Ahora, para un ejército de 900 contra uno de 150, las horas cuentan, por lo que implica el agotamiento en el fragor de la batalla. Garibaldi estaba acompañado de Medina, cuenta que Báez se repliega y se va con los caballos para el Itapeví, diciendo que no podía dejar desguarnecido el Itapeví. Entre nosotros, ya se lo están imaginando, tuvo miedo. Vergonzosa la acción de Báez, y Garibaldi rescata que aproximadamente unos 30-35 soldados que estaban con Báez, dice que tal vez que muertos por la vergüenza deciden volver. Y vuelven de la peor manera porque no vuelven, acá estaba la fuerza de Garibaldi, no vuelven por acá porque ya se habían ido, vuelven por donde estaba la parte enemiga, con lo cual él destaca el coraje y el arrojo de estos soldados. Y ahí sí, dice que en un momento se bajan aproximadamente entre 250 y 300 jinetes que bajan al piso con sus fusiles. En ese momento los fusiles eran de avancarga que disparaban proyectiles esféricos que cuando mucho llegaban a 50 metros. Pero cuando mucho 50 metros podía generarte daños serios. Acá la asociación tiene el casco de uno que presumiblemente fue uno de los efectivos y el casco está perforado. O sea, no te hacía mucho, como te van a hacer los proyectiles que se diseñaron después, pero te podía perforar el casco. Ni te imaginás si ingresara el cuerpo. Dice que bueno, se enfrentan rápidamente a este ejército y es una batalla muy cruel, donde Garibaldi destaca la respuesta del ejército, que en ningún momento se doblegó y que cuando él les planteó que debían seguir peleando, ellos como que recompusieron su fuerza. Y cuenta de un trompetista. El trompetista tiene como propósito indicar determinadas acciones del campo de batalla y si la cosa está más tranquila toca música. Acá no tocamos música, es evidente. Pero ¿qué pasó con este trompetista? 15 años tenía el trompetista. Le hirieron con una lanza en el costillar que lo atravesó de lado a lado. Se saca la lanza, deja la trompeta en el piso y con un cuchillo se va a enfrentarse con el que lo hirió. Dice que en la trifulca no pudieron ver cómo continuó desarrollándose la pelea, pero después encuentran al trompetista y al soldado que lo hirió abrazados los dos, muertos. Y el otro soldado con un mordiscón que parece que le había sacado parte del brazo. Entonces fíjense ustedes, un joven de 15 años defendiendo de repente una bandera que no era la de él, un principio tal vez que era del liberalismo, y que muere en esta circunstancia. Y esto lo destaca Garibaldi. El hecho es que Garibaldi se da cuenta de que la batalla estaba perdida. Y acá yo capaz que voy a decir algo que no caiga muy bien, o que no es lo que habitualmente escuchamos. Generalmente escuchamos que Garibaldi ganó la batalla de San Antonio. Garibaldi no ganó la batalla de San Antonio. Garibaldi perdió la batalla de San Antonio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nadie que huye es porque ganó. Y el propio Garibaldi lo dice en un momento, porque miren que hay más prejuicios de lo que nosotros decimos de Garibaldi que de lo que Garibaldi decía de él. Él se llamaba a sí mismo un corsario. El corsario era aquel que luchaba, ya sea en embarcaciones o con un ejército, que el gobierno que lo contrataba le daba patente de corso,
era la patente para que pudiera hacer lo que él creyera y dispusiera, y él dice, yo soy un corsario. O sea que hay cuestiones que Garibaldi las defendía y las tenía muy claras porque era también la particularidad de la época. Dice Garibaldi que, viendo que el ejército enemigo se había comenzado a cansar, pero que ellos estaban mucho más deteriorados todavía, deciden resistir. Y acá hay un error que le pasan factura a Servando Gómez, que era uno de los generales del Partido Nacional que tuvo a su cargo esta carga, porque el ejército de Garibaldi se repliega en una tapera que se llama la tapera de Venancio, y se repliegan ahí aguantando el embate. Servando Gómez, pensando que se iba a rendir porque ya estaba diezmado, afloja con la carga, no continúa con la violencia que hasta el momento tenía. Y esto posibilita que los soldados tomaran fuerza. Garibaldi destaca que no solamente estaban pasando mal por lo que le había generado el enfrentamiento, sino que dice que se estaban muriendo de sed. Y destaca algunas cosas que hacían los soldados. Por ejemplo, cortaban raíces y chupaban las raíces para tomar el agua de las raíces. Otros chupaban los proyectiles de plomo. El plomo genera, ¿no?, una especie de salitre que te hace segregar saliva. Chupaban eso para tomar la saliva. Y otros, dice, llegaban a tomar sus propios orines. Por tal de sobrevivir y no perecer por sed en el campo de batalla. El hecho es que, dice Garibaldi en un momento, cuando vi al enemigo diezmado y cansado, yo no hablé de retirada, no hablé de retroceder. Dije simplemente que al retirarnos no dejemos a ningún herido en el campo de batalla. O sea, no le dice perdimos, no le dicen vamos a retroceder, dice al momento que dé la orden y que nos retiremos, no dejemos a nadie herido en el campo de batalla. Esto en realidad es una arenga, es una forma de decirle, nos tendremos que replegar, pero no queda otra. Lo que sí, no dejemos a ningún herido. Y fíjense cómo esto impacta psicológicamente, porque vos no recibís el mensaje de estoy derrotado, perdido. Vos recibís el mensaje de a ese que esté tirado ahí, que es tu hermano en el enfrentamiento, levantalo y te lo llevas con vos. Es un mensaje que le impulsa de ánimo y él, como lo decía anteriormente, sabiendo que los soldados le iban a hacer caso. Acampan en lo que él llama un campamento nocturno con la mala suerte de que a unos metros estaba acampado el ejército gubernamental. Ese ejército gubernamental lo siguió, lo perdió en la espesura del monte, pero en un momento lo encuentra nuevamente. Según las investigaciones que nosotros hicimos, esto ocurrió en el puente que lleva a la cueva de San Antonio, que en ese momento no existía, bueno, unos 500 metros para acá. Decimos eso en función de las características geográficas que describe Garibaldi y de la distancia que expresa Garibaldi respecto de la cercanía con el río Uruguay. Hacía referencia Alberto Aguiluz al libro Los italianos en Salto. En ese libro aparece un bosquejo del lugar donde se dio el enfrentamiento. En su momento, con Mauro Alves da Silva, un gran investigador de la historia del Salto, que se nos fue hace unos años y que siempre vale la pena recordar, muy amigo de Mauro y seguramente de muchos de ustedes, hicimos en un momento un trabajo de contraponer mapas. Y el mapa del bosquejo que hicieron los soldados, sumado al mapa que reproduce el libro de los italianos en Salto, indica que la zona del combate no fue en el poblado San Antonio. Si ustedes prestan atención, los lugares que yo les dije nos remiten más a la zona de las cuevas, avanzando un poco al norte. No nos remiten a San Antonio, porque incluso Garibaldi dice que desde el Itapeví hasta esta zona ellos cabalgaron aproximadamente unas 3 horas y da una distancia en kilometraje. Él habla, en ese momento habla en millas, pero haciendo la conversión da que queda más o menos a unos 15 kilómetros. San Antonio, el Itapeví, según la distancia que manejaba en ese momento, no queda en esa distancia. Y por el recorrido que él dice, se estableció en esta zona. ¿Por qué digo esto?
porque en el ejército, en el Museo del Ejército, del batallón, hay un tablero que tiene ubicadas diferentes zonas donde hubieron enfrentamientos importantes en el Uruguay. Y que cuando uno va a la zona de donde fue el enfrentamiento de Garibaldi, lo ubica en el poblado de San Antonio. Garibaldi dice que en este campamento nocturno ellos estaban más o menos a unos 1000 o 1200 metros del río. Por lo tanto, si estuviera en San Antonio, no estaba a 1200 metros del río. Incluso los partes de guerra del Ejército Nacional, que recoge, como les decía hoy, en el libro de Historia de Salto, hablan también de la misma distancia. O sea que Garibaldi estaba en esta zona de la desembocadura de San Antonio. Y ahí está el tema de por qué se habla de San Antonio. Se habla de la desembocadura de San Antonio. Nosotros con el... ¿Cómo? Digo, pues la referencia de San Antonio, ¿del lado de allá, del lado del norte de San Antonio o del lado sur de San Antonio? Del lado de San Antonio, nuestro, de Salto, ¿no? Sí, pero... Del lado norte, del otro lado, claro. Sí, porque en un momento habla también en la crónica que cuando el ejército emprende la retirada hacia el río Uruguay, dice que pasa por, él hace una referencia ahí de los desniveles que había, que a ellos les generó mucha complicación al venir cargando con heridos y con muertos en las barras de San Antonio, dice él, cuando se desplaza por el lugar. Nosotros lo que hicimos fue contraponer a estos dos mapas que le hacía referencia, al croquis y al mapa de los soldados, una imagen de tipo satelital que logramos hacer con un dron en el lugar. Al contraponer las imágenes, que ahí lo van a poder ver después cuando hagamos la muestra, aparecen estos círculos, donde esto es el río Uruguay, y estos círculos hacen referencia a lugares que en los relatos de los partes de guerra se generaron los enfrentamientos. O sea que esto surge de la contraposición de los mapas y el contraste de los mapas. Nosotros, con el grupo de investigación, fuimos a hacer prospección al lugar con detector de metales. Esta zona está ubicada atrás de la OCE Nueva. Y haciendo investigación en el lugar, encontramos lo que se puede ver acá, o no se puede ver, que es una bala de cañón del tipo que se utilizaba en 1846, que es de hierro y pesa más o menos unos 3,5 kilos. Por las armas que tenía Garibaldi, es de suponer que esto no pertenecía al ejército garibaldino, porque si bien se apropiaron de las armas del enemigo, cosa muy difícil es venirse con unos cañones, ¿no? Si no, pregúntenle a los ingleses que en 1806 le erraron en el desembarco y tuvieron que arrastrar con los cañones, llegaron muertos. En el lugar, acá estamos haciendo el registro de la zona con uno de los compañeros del grupo. En este lugar apareció una parte de un fusil que es la parte del martillo de chispa, que es parte de un fusil de avancarga. A partir de que encontramos este martillo de chispa en el lugar, lo marcamos, lo referenciamos junto a la bala de cañón y fuimos encontrando proyectiles, principalmente metrallas esféricas, que eran las que utilizaba el ejército gubernamental, que a Garibaldi no le gustaba nada. De hecho, cuando él se vuelve a Italia, pide que le compren unos fusiles nuevos, que eran los Enfield Pattern, que habían salido en 1853, porque dice que esto era para cazar palomas. Y depende de qué tan cerca o lejos tuviera la paloma, ¿no? Porque algún soldado marchaba también en él. Encontramos metrallas esféricas y encontramos de las otras. Y encontramos proyectiles Flower, que son unos proyectiles pequeños que se usaban en unas pistolas en la cintura, que en un momento del relato Garibaldi dice que no le quedó otra, habiendo perdido el fusil, que disparar con esa pistola cuando tenía frente a frente al enemigo, que eran de procedencia francesa. Garibaldi en su momento también tuvo el apoyo de escuadra francesa y de escuadra inglesa que defendían la concepción unitaria y que estaban acá peleando a favor del Partido Colorado y obviamente que nucleados con Garibaldi, que tuvo algunos incluso a su mando. Por lo tanto, esos proyectiles Flower eran lo que usaron los legionarios y en un lugar encontramos muchos de estos proyectiles Flower. Entonces encontramos en el lugar proyectiles Flower de avant-carga, restos de armas
encontramos esta munición de cañón también en el lugar y otros elementos más vinculados a las armas que lo vamos a poner en exhibición en los días posteriores. La idea de esta charla es que fuera introductoria a esa exposición que vamos a realizar, porque encontramos también punta de lanza y encontramos una punta de lanza forjada a hierro y encontramos un reggaetón que no es la música, es como una especie de cucurucho de hierro que usaban los lanceros en la parte de abajo y el que generalmente iba conduciendo en ese momento la caballería era el que llevaba la bandera a cargo y que iba guiando a los otros. Muchos de esos elementos fueron encontrados ahí. Otros elementos fueron encontrados a lo largo del río Uruguay hasta la zona de la playa Las Cabras. Por ejemplo, proyectiles esféricos, lo cual se condice con el relato que plantea Garibaldi, que mientras ellos iban avanzando, iba también una parte enfrentándose al ejército que lo venía atacando. Y esos proyectiles fueron encontrados en el lugar y fueron encontrados también algunos elementos de la caballería, más que nada de los aperos que utilizaban los caballos en ese momento. Eso también va a estar en exhibición. Yo dije que Garibaldi perdió, ¿no?, en el enfrentamiento, porque huyó. Ahora, ¿por qué ganó Garibaldi? ¿Por qué se constituyó como héroe? Porque al llegar a Salto logran mantener la fortaleza. Anzani, que no claudicó ante los intentos de Lucas Pide, que debían rendirse, se logra juntar nuevamente con Garibaldi y el intento de quedarse con el fuerte y el intento de recuperar Itapeví no se logra. Entonces, el gran éxito militar de Garibaldi fue pelear en una clara desventaja. 150 contra 900 mínimo, ya que otros hablan de 1200 y otros de 1800. Pelear para algunos desde las 2 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Garibaldi habla de las 9 de la noche, las crónicas acá hablan de las 8. Por lo tanto, pelear en febrero con 42-45 grados en esa clara desventaja, no solamente de soldados, de armas, con una parte de la caballería que se le fue, bueno, es un logro que no perecieron en el campo de batalla. Regresa Garibaldi y el fuerte queda intacto. Y no solamente el fuerte, ya que habían algunas embarcaciones que estaban en lo que se conoció en su tiempo como el puerto español, que estaban cruzando el arroyo hacia el sur. Allí tenía Garibaldi unas goletas que se mantuvieron hasta que una de ellas fue hundida huyendo en 1847, pero en ese momento el fuerte de Salto se mantiene. Entonces ahí en eso radica el logro del triunfo militar de Garibaldi, de pelear en clara desventaja, de no ser derrotados y de después poder haber llegado y mantener la fortaleza. La fortaleza era lo que había que mantener y la fortaleza se mantuvo. Garibaldi escribe los días de a los legionarios que estaban en Montevideo porque Garibaldi le pregunta a Anzani, bueno, y entonces, bueno, Anzani le cuenta lo que le estaba diciendo y en un momento Anzani le dice, vos sabés, Giuseppe, que los italianos no rinden. Entonces, fíjense en una cosa, ese Garibaldi que no utilizó la palabra rendirse es la misma que Anzani maneja acá. Los italianos no se rinden. Y dieron pelea y lucharon hasta el último momento y lograron mantener el fuerte en nuestro departamento. Entonces, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Datos biográficos de Garibaldi, no tanto los ya conocidos, sino las peripecias que le tocó vivir, esas cuestiones del enamoramiento que tenía Garibaldi con nuestro territorio, cómo veía Garibaldi la particularidad de la mujer, de esa poetisa, mujer del capataz que se enamoró, y de lo que fue esa lucha superando las adversidades, de estar en minoría numérica, de que se le vayan 200 soldados, de tener pocas armas, de tener que huir con los muertos a cuesta, porque esa es la otra, huir con los muertos a cuesta. Entonces todo eso hace que Garibaldi se transforme en una figura digna de ser destacada, y como dicen los biógrafos, aquellos que hablan a favor como aquellos que lo cuestionan, de decir que todavía resuena su nombre en el litoral de nuestro país. Así que bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Los invitamos en un par de días a ver la muestra de evidencia física militar, de elementos encontrados en el campo de batalla. Cualquier duda, cualquier comentario, bueno, hay que hablar que estamos a la zona. Y gracias por la atención.